Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a su casa, Christian International Center. Es el tiempo. Aquí ya nos hemos puesto muy sketchers, no sé cómo se diga. Representaciones o no sé, pero aquí estamos representando la palabra y su reino, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren representar el reino de Dios en sus vidas y aquí en el valle? Así que de aquí todos van a salir guerreros. ¿Cuántos quieren salir de aquí guerreros? ¿Cuántos ya son guerreros en esta noche? ¿Cuántos declaran de una vez, yo soy guerrero del Señor, verdad? Pero ¿cómo crees un hijo de pastor boxeando? ¿Qué es eso, verdad? Si eso es de mucha guerra, es de mucha sangre, es muy brutal, ¿no? Sí, ni yo lo puedo creer, pero siempre me gustó ver las películas de Rocky cuando estaba chiquito y jamás se me había ocurrido entrenar box, ya que pensaba que era un deporte para adultos o no sé, me había cruzado por la mente hasta que de grande, dentro de un pensamiento, estando yo en mi cama, yo dije, ¿cómo es posible que yo ya de adulto no sepa ningún deporte de combate si a mí siempre me gustaron los deportes, ¿verdad? Y empecé a imaginarme. Si yo siempre fui un niño valiente que quería pelear y no le temía nada como Superman o como Batman, ¿verdad? Ya ves ahí a los niños jugando. Pues qué tan difícil podría ser, ¿verdad? Un deporte más. Y empecé a divagar cada vez más. Y ¿qué si entreno box? ¿Qué pasaría si empiezo? ¿Dónde puedo entrenar box, verdad? Y empecé así a meterme más en el tema hasta que dije, me voy a meter. Pero y luego, ¿y qué si me golpean? ¿Qué si me golpean? Ojalá no me duela. ¿Y qué si me golpean y alguien está enojado o le pasó algo mal en su casa y se va a desquitar en el gimnasio y te empieza a pegar y pues aquel enojado sin darse cuenta y todo ahí sufriendo, ¿verdad? Que me sigue golpeando. Y así, ¿y qué sí? ¿Y qué sí? ¿Qué pasaría, verdad? ¿Qué si estoy cansado y me golpean y me desmayo? No, hombre, qué vergüenza ahí en el gimnasio desmayado. Entonces empecé a entrenar, pero ya con el tiempo dije, tengo que al menos pelear para entrenar y sentir esa sensación y esa adrenalina de al menos decir que pude hacer un sparring, ¿verdad? No un sparring difícil o una pelea difícil, pero al menos que pude entrar en combate con alguien. Y pues sí, salí golpeado. Vi morado con azul la primera vez que hice un sparring y sí estuvo difícil, pero seguí adelante. De tal modo que pues no es bueno que te golpeen mucho, ¿verdad? Eh, por eso no es tan común en los niños como tal deporte, pero ya con precaución y el entrenamiento adecuado, más la protección adecuada, si se presta también podría ser un deporte para niños, como lo es legalmente. Pero no es tan fácil asimilar ser golpeado por alguien más, ¿verdad? No es tan fácil eh, este deporte. Y lo que promueve, yo pienso, es que promueve mucho respeto ante todo, promueve disciplina, promueve algo que probablemente mucha gente piensa que tiene, pero no hasta que empiezas a entrenar box y el box te humilla, ¿verdad? No fue fácil. Y yo he jugado muchos deportes, de muchas actividades físicas y pensé que no sería mucho entrenar box hasta que lo hice y dije, ups, creo que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida en cuanto a deporte. No para ser profesional, sino para tener un conocimiento como de eh, defensa personal y actividad física. Pienso que es un excelente entrenamiento para mantenerse en forma, para adolescentes, para gente joven y como deporte, o como para adultos, para entrenamiento físico, mental. Y gracias a Dios, yo no sabía cuando empecé a entrenar, empecé a entrenar en un gimnasio de boxeo cristiano, donde el coach es cristiano y ahí evangelizan a chicos, adolescentes y los que llegan, puede que hasta pandilleros a veces o de los barrios, no sé, pero ahí los evangelizan y ahí tienen letreros de versículos en la pared y es muy motivante, la verdad me gusta mucho. Pero como deporte sí es algo muy difícil. Eh, pero el tema de hoy va a ser la pelea de tu vida.
Así va a ser, así le he puesto como título esta noche, la pelea de tu vida. Entonces, en este deporte, vamos a salir aquí todos boxeando, ¿verdad? No les recomiendo que golpeen a nadie. Pero vamos a ver varias similitudes en cuanto al deporte que vamos a explicar ahorita con algunos pasajes de la Biblia en cuanto a este tema. Y pues este deporte es un deporte de combate solo. Tú estás solo. Aquí no hay papá, aquí no hay mamá, ayúdame. O pedirle ayuda a alguien porque estás tú solo en el ring, ¿verdad? Em, y en lo espiritual es algo similar. Si me acompañan en Primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuántos de aquí fuimos llamados? Entonces es lo mismo. Esta es una pelea por tu alma. Por tu alma, no la de tus hijos, no la de tus padres. Es una pelea por tu alma personal, ¿verdad? No podemos depender de nuestros padres o de nuestros hijos porque esto es algo personal. Y como tanto en el deporte y como en la vida, pues esto es personal. El combate es personal, ¿verdad? En Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en Romanos 14:12 dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad? No vas a dar cuenta de otra persona, sino cuenta de ti mismo. Que tus padres sean creyentes, bueno, eso ayuda, pero eso no significa que tú eres salvo, ¿verdad? O que tus hijos son creyentes, eso tampoco significa que tú eres salvo como padre. Así que, como en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, esto es un combate, tienes que vencer, ¿verdad? Tienes que perseverar ante la vida. Y dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa que los nombres de todas las personas ya están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Simplemente Dios va a quitar de ese libro en los últimos tiempos, en el día del juicio. Y luego que vamos a seguir. Número 2. Número 1 fue el combate es personal. Número 2 es escucha a tu coach. Para entrenar o si quieres llegar a pelear, necesitas un coach. Necesitas alguien que te esté diciendo cómo hacer las cosas. Necesitas alguien que te esté viendo. Y es muy importante tener un coach al lado de ti a la hora de pelear o a la hora de hacer cualquier deporte, ¿verdad? El entrenador es una parte esencial. Igual aquí en la iglesia, igual en el mundo espiritual. Vamos a leer que dice Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Tú escuchas la voz de Dios nada más los miércoles? ¿Tú escuchas la voz de Dios nada más los domingos? ¿O la escuchas todos los días en el carro, cuando estás pensando en la palabra, cuando estás orando cada día? Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Tenemos que estar escuchando la voz de nuestro coach espiritual. Puede ser en este caso la palabra de Dios, pero también, sobre todo, en Hebreos 13:17, si lo puedes apuntar ahí, dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, porque nuestros pastores están orando por ti y por mí cada día. Así que aquí esto nos está indicando que tenemos que escuchar
a Dios a través de nuestros pastores, a través de la autoridad que se nos ha puesto espiritualmente en la iglesia. Número 3, la armadura. Y aquí voy a necesitar un voluntario que me ayude a representar la armadura. Le voy a pedir que venga aquí. Tenemos un valiente guerrero de Dios que viene al escenario. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, entonces la armadura. Cuando tú vas a pelear, ¿a poco nada más así te pones en el ring? No, ¿verdad? Tienes que ponerte una armadura para que no te peguen en ciertas áreas. Entonces yo aquí traje algunas cosas que se usan en la pelea. Por ejemplo, aquí tenemos una armadura que se usa usualmente aquí, en esta área de la cintura, para que no te golpeen las caderas y no te las quiebren. Entonces vamos a ponérnosla, si la quieres abrir. Y debería, ojalá te quede, es L. Si no, pues te la quitas, no pasa nada. Es nada más para demostrar como si fuera una armadura, ¿verdad? ¿Qué dice en Efesios 6:11 mientras se la pone? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué dice Efesios 6:11 si no lo ponen ahí? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí las acechanzas del diablo no le van a hacer nada si está con la armadura de Dios, ¿verdad? Y en Efesios 6:13, 17, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios. Vamos a ver qué dice. Dice, tomad toda la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Ahorita no tenemos espada, pero nuestra espada ahorita va a ser esta, es como nuestra arma. Con esto das golpes y con esto también te cubres. No tenemos escudo, pero tenemos algunas cosas que nos cubren como si fuera un escudo o como una armadura. ¿Qué pasa si no traes armadura? Bueno, pues te puedes quebrar un hueso, te puedes quebrar la cadera, te puedes quebrar aquí la quijada, te puedes quebrar la nariz. Todo esto te ayuda a que no te lastimen para mayores, ¿ah? Y sin armadura, pues, ¿qué dice en 1 de Pedro 5:8? ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos la armadura? Pues que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si tú no sabes que está el diablo ahí como león rugiente, ¿cómo vas a escaparte de él? Necesitas saber cómo pelear, saber cómo enfrentarlo, cómo pararse firme, ¿verdad? Mira, ponte aquí enfrente. Miren, ahorita vamos a ver cómo es que tenemos que pararnos. En 1 Corintios 16:13 dice, estad firmes en la fe, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Y luego dice en Efesios 6:13, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, cuando tú estás peleando, cuando tú estás, mira, párate enfrente de mí, vamos a hacer cuenta, tú estás enfrente de mí, uno se tiene que parar firmemente. Y uno pensaría que, bueno, él está más grande que yo en volumen y tal vez en altura también, entonces se tiene que parar de una cierta manera. Y uno podría pensar, bueno, ya está muy grandote. Pero si yo lo empujo, él se va para atrás, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender cómo pararnos. Cuando estamos boxeando, te tienes que parar así. Y si te paras así, ahora ponte así como yo me estoy parando, pones tu pie enfrente, ya no lo puedes tumbar, porque él puede usar su pie por atrás y ya no lo tumbas, ¿verdad? Entonces, si sabes cómo pararte, si sabes cómo estar firme, pues el diablo no te va a poder atacar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar firmes en la fe, así como dice 1 Corintios 16:13. Siguiente,
estamos en el conocimiento de cómo pelear. Este es el cuarto punto. El primero fue el combate es personal, el segundo es escucha a tu coach, el tercero es la armadura y ahorita vamos a pasar al cuarto que es conocimiento cómo pelear. Bueno, ya estamos ahí. Cómo pararse, ya lo acabamos de poner, cómo estar firmes y ahora vamos a cómo cubrirnos. En Romanos 5:9 dice, justificados en su sangre. Entonces, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero ahorita vamos a ver cómo nos cubrimos. Por ejemplo, aquí en el boxeo no tenemos un escudo, pero el escudo serían nuestros guantes. Si tú te pones las manos aquí y cierras un poco los guantes, pues es tu escudo. Así. Entonces, aunque le haga así, ya no va a pasar ningún golpe, ¿verdad? Porque ya tiene su escudo y ya está cubiertos. De tal manera que nosotros también estamos cubiertos así por la sangre de Cristo. Este es nuestro escudo. Y en Isaías 53:5 dice así: por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que la sangre es la que nos cubre, la que nos da cobertura. Su sangre de Jesucristo que fue crucificado es la que nos da cobertura. Pero para eso tenemos que tener fe. Entonces, nuestro siguiente punto sería cómo golpear, ¿verdad? Para golpear, bueno, pues él extiende su brazo y así es como golpea un jab, ¿verdad? Entonces, en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros no vamos a golpear a nadie, ¿verdad? En la vida cristiana. Porque si nos acordamos, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese versículo? En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es una de nuestras armas, la oración. Y también otra que es el ayuno. Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Así que hemos tenido varias sesiones de ayuno en esta congregación. Los animamos a que sigamos orando y ayunando. Y por último en Hebreo 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Así es como nosotros podemos atacar, teniendo esa disciplina, yendo a la congregación miércoles, domingos y también teniendo esa disciplina con la Biblia, con nuestros devocionales, teniendo una relación con Dios. Bueno, y cuando uno esquiva, por ejemplo, da el golpe, me das un golpe despacio, yo para esquivar tengo que hacer esto, o otra vez, o esto. Son dos, o aquí o aquí. Pero para eso yo me tengo que meter un poco al golpe. Es un poco riesgoso. Pareciera que me va a pegar por tantito, pero esa es la precisión que uno tiene que tener a la hora de estar boxeando y ya tener este movimiento listo para que cuando te golpeen tú nada más entras y aquí golpeas. Entonces, así es como uno esquiva un golpe para principiantes. Serían esos dos pasos, este y este. Y en la palabra podemos ver algo muy similar de cómo esquivar los dardos del enemigo. En Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué más dice? Así es, para no pecar contra ti. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, así es como tú vas a esquivar los dardos del enemigo, guardando los mandamientos de su palabra. Tenemos que estar leyendo su palabra, sus mandamientos, y no solamente obedecerlos, sino también deleitarse en sus mandamientos, porque lo que dice la palabra es cierto al 100%. Si tú lo pruebas, vas a ver que la palabra no tiene ningún error y vas a ver que tu vida va a ser transformada, va a cambiar y es un proceso que Dios nos pone en esta vida para ser llamados y así para esquivar los dardos del enemigo. Bueno, en Efesios 6:16 dice apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Efesios 6:16.
Así es. Y pues esta es la representación. Muchas gracias por ayudarme a con todo esto. Y sí, son muchas cosas, pero podemos ver cómo todo esto se enlaza en la vida cotidiana al seguir la palabra de, de Jesús, ¿verdad? Em, para esto también necesitamos un entrenamiento. Tú estás siendo entrenado aquí cada domingo que vienes, cada miércoles que vienes. Es un entrenamiento distinto, no es un entrenamiento físico en el cual tengamos que estar sudando, ¿verdad? Pero es una disciplina. Cada domingo, cada miércoles que venimos, comprometernos y servir, ¿verdad? Es una persistencia. Aunque no quiera, entreno. Aunque no quiera, voy. Aunque no quiera, me congrego, ¿verdad? Es una mentalidad también. Porque muchas veces no queremos entrenar o no queremos hacer cosas por miedo. Como al principio yo estaba pensando, ¿y si esto y si lo otro? Y muchas veces nos mantenemos en ese estado de miedo pensando muchas cosas. Pero eh, tenemos que tener esa disciplina. Mira, acompáñame en 1 Corintios 9:25. Yo sé que son muchos versículos, pero están muy interesantes y podemos ver la relación que hay todo aquí en cuanto a la disciplina. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y hablando de disciplina, también en Hebreos 12:11 dice, la disciplina da fruto apacible de justicia. Entonces, la Biblia también habla acerca de la disciplina, ¿verdad? Entonces, reconocemos que venimos a la iglesia, pero también tenemos que tener esa disciplina de no nada más abrir la Biblia aquí en la iglesia, sino también en la casa, estudiar, seguir adelante y tener esa persistencia. Y esa persistencia de entrenar, de tener disciplina, la podemos ver en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, ¿verdad? No te rindas, no tires la toalla como muchos dicen en el box, no tires la toalla. Si el coach avienta la toalla es porque ya está viendo que le están ganando y que no puede más. Entonces por eso dicen no tires la toalla porque si no ya se va a acabar la pelea, ¿verdad? Y en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, la Biblia claro que habla acerca de la perseverancia y la persistencia. Y ya por último, tenemos otros puntos acerca de la mentalidad en el miedo. Pues su palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? No de miedo. Él quiere cosas buenas para nosotros. Él quiere que nos vaya bien. Dice, esfuérzate y sé valiente. En Josué 1:9. Acuérdense, Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. También dice la palabra. Entonces, esa mentalidad de miedo tiene que salir. Tiene que salir a través de la palabra de Dios, a través de estar escuchando, a través de estar ingiriendo esa fe y estar entrenando ese músculo de la fe. Pero para eso necesitamos el coach. Porque si nada más estamos entrenando así en el limbo o divagando, yo le estoy pegando bien y le estoy pegando mal. Pues necesitamos a alguien que nos ayude. En este caso, un coach, un entrenador, ¿verdad? O unos pastores que estén con nosotros. Como en Efesios 4:11 dice, constituyó pastores y maestros. Muchos dicen, no necesitamos pastores. Pero pues aquí dice, constituyó pastores y maestros. ¿Y quién no quisiera tener un padre amoroso, verdad? Aquí tenemos a nuestros pastores que tanto nos aman y que tanto nos oran por nosotros. Así que los bendecimos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Dios ha constituido maestros, pastores. Aquí tenemos maestros también. Le damos gracias a Dios por eso. Entonces, también en Proverbios dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. En Hebreos 13 dice, ellos velan por vuestras almas. Así que anímense a tener un coach, anímense a tener un pastor. Vayan, molesten al pastor y díganle, ¿qué tengo que cambiar? Sin pelos en la lengua, pastor, así díganle, ¿qué es lo que tengo que cambiar?
y ya ellos les van a decir, ojalá, ¿verdad? Pero así es como tenemos que ir, tener un corazón abierto y estar dispuestos a cambiar de cualquier cosa que, que nos digan, ¿verdad? Muchas veces no queremos que nos digan cómo hacer las cosas y tampoco cuando está uno entrenando, bueno, pues uno piensa que lo está haciendo bien y viene el coach y te dice, no, así no se hace, tienes que hacerlo así. Y bueno, déjame le cambio, ok. Y pues cambiamos las cosas, ¿verdad? Y ya para acabar el último punto, nutrición espiritual. Cuando uno está entrenando algún deporte necesita cierta nutrición, ¿verdad? Para tener un mejor rendimiento a la hora de tener esa condición física para, para poder aguantar más tiempo, ¿verdad? Entonces, también aquí en la Biblia dice, en Mateo 4:4, en este caso, pues no hablamos de comida, ¿verdad? Hablamos de la palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead la leche espiritual no adulterada. Eso quiere decir esta leche que está aquí. Esta leche, estos versículos, esta información que se te da aquí cada miércoles, cada domingo, es leche espiritual no adulterada porque es palabra pura que sale de la Biblia. En Salmos 1:2, ¿qué dice? En la ley de Jehová está su delicia. ¿A ti te gusta la ley de Dios? Aquí dice que es delicia, ¿verdad? Entonces tiene que llegar a un punto en tu vida donde tú digas, wow, lo que dice Dios tiene que gustarme, tiene que ser delicia. Y si no, pues hay que orar para que Dios nos revele que sus promesas son buenas para nuestra vida y que también las maldiciones, bueno, pues para aquellos que, que no obedecen, esa es la repercusión. No es que Él quiera maldición para todos, que los que no le obedecen, simplemente es una repercusión al no obedecerle. Así que esto es lo que he traído en esta noche, preparado para esta iglesia, para asimilar cómo y acordarnos que esta es una guerra espiritual y que no es una guerra carnal. No tenemos que pelear unos con los otros o con cualquier humano. No es la persona, es el pecado. Entonces, no tienes que pelear con esa persona, sino con el pecado de esa persona. ¿Y cómo peleamos con eso? Tenemos que pelear con oración, con ayuno, con disciplina, con la nutrición espiritual, con todos estos puntos que acabamos de ver, con el coach, con los pastores, con la mentalidad sin miedo, con la persistencia, disciplina. Y todo eso se va a ir sumando poco a poco hasta que empecemos a pelear la buena batalla, como dice la palabra. Cada vez que venimos a servir, peleamos la buena batalla. Cada vez que tú das un ejemplo con tus hijos, peleas la buena batalla. Así que Dios nos ha llamado a ser ejemplo. Y por último quisiera tocar en esto Jeremías 1:5, antes que te formase, ya te conocía. Dios nos conoce desde antes de que nos haya formado. Y como en su palabra dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, no es quién quiero ser, no es eso, sino es quién quiere Dios que yo sea. Porque muchas veces nosotros queremos ser algo que Dios no quiere que seamos, ¿verdad? Entonces, aquí en Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para resistir tenemos que todo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Ponernos la armadura, tener disciplina y pues resistir. Es como estar resistiendo en una pelea de box. Tienes que resistir muchos rounds, muchos minutos. Y parece fácil, pero no lo es. En el primer round yo me acuerdo la primera vez ya no podía ni respirar. Traes la cosa esa aquí, traes todo y no, hombre, te sientes pesado, mareado, hasta que finalmente pues te humilla, ¿verdad? Entonces hay que pelear la buena batalla. Los invito a que nos pongamos de pie en esta noche para hacer una oración final.
y acordarnos que nuestra pelea no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Sino contra potestades, principados y regiones altas en los cielos. Así que ojalá esto haya sido de impacto a sus vidas, a su corazón. Muchos versículos que volver a estudiar en casa, pero pues hay que acordarnos de eso, ¿verdad? Esta no es cualquier pelea, esta es una pelea de nuestra vida y la peleamos personalmente. Claro que con nuestro coach, claro que con nuestro coach de hasta arriba, nuestro Padre Celestial, con su palabra, pero esta es la pelea de tu vida. Así que hoy decides si peleas para perder o si peleas para ganar, ¿verdad? Jesús quiere que nos incomodemos a veces en nuestra vida, de tal manera que estés cómodo aún en las pruebas. Así que cuando uno está peleando, tienes que estar cómodo, ¿verdad? Te están golpeando. Bueno, pues acompáñenme, vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Sí, Señor, sabemos que no es fácil. Que el enemigo quiere quitarte el gozo, quiere quitarte la paz, que quiere golpearte. Pero lo que hoy ha compartido aquí Carlos, que parece tan sencillo, es lo que te puede salvar y que puedas resistir los golpes que el enemigo, los dardos que el enemigo te quiere lanzar. Así que atesora, como decía Carlos, atesora lo que Dios te da hoy. No es un día más. Mañana hay gente que no va a amanecer. Hay gente que va a perder un familiar. Hay padres que se quedan sin un hijo. Y el mundo no lo ha podido entender. Y he visto como muchos pierden la batalla. Pero también le doy gracias a Dios por lo que tiene para ti, por lo que tiene para mí. Que podemos sentir que Él nos ha dado a alguien que nos ayude. Alguien oró por ti para que el día de hoy tú estuvieras aquí y pudieras recibir esto. Dios te ama. Tu padre, aunque a lo mejor no estuvo ahí, te amó. Si aún tienes a tu padre, hónralo. Si aún no has honrado a alguna autoridad, decídelo. Y si estás en el momento en que te sentías solo en el cuadrilátero, estás en el momento en donde te sentías que estabas perdiendo la batalla, hoy Dios te ha dado las herramientas a través de esta representación tan sencilla, pero tan importante que ha hecho Carlos
con Alejandro. Yo le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en sus vidas, por lo que está haciendo en los que estamos en esta familia y por lo que está por venir. Son varios los ramos, pero también su palabra dice que Él fue el que te llamó, que no te desamparará y que estará toda la vida contigo. Y al día de hoy es un ejemplo. Gracias, Padre, porque tú vuelves el corazón de piedra, tú lo vuelves en carne. Porque las heridas y los golpes que el enemigo te ha querido dar, Dios los voltea para bien. Porque para el cristiano todas las cosas que pasamos, Dios las usa para bien. Así que te doy un fuerte aplauso a ti que estás aquí por haber venido el día de hoy a recibir lo que tenía Dios en su corazón. Que Dios los bendiga.